Pecados capitales versus salud mental. Estaba yo tan tranquila escuchando de fondo un concurso de la tele cuando una respuesta llamó mi atención y activó varias conexiones mentales y un hilo del que tirar. La respuesta correcta era que la tristeza fue considerada el 8º pecado capital. Me pareció muy curioso que algo que claramente está relacionado con la salud mental se considerase pecado. Después de esa primera reflexión miré hacia los otros 7 pecados capitales y vi en todos una necesidad no cubierta de la persona que se expresa de una forma desadaptativa. Me decidí a tirar un poco más de ese primer hilito y lo primero que encontré fue que el Papa Gregorio Magno consideró que la tristeza era una forma de pereza, por lo que los fusionó y así quedaron en 7, que era un número más bíblico o quién sabe, su número de la suerte. Esto ocurrió allá por el siglo VI, cuando llevaban alpargatas de cuero. Pero esa concepción del ser humano como un ser lleno de vicios al que se le debe controlar a través de la culpa y el miedo ha abonado la tierra que pisas hoy con tus Converse de loneta. Después de este primer pensamiento y tras mirar hacia el resto de pecados capitales me di cuenta que hablamos muy frívolamente de ellos, que están integrados en nuestra cultura, formas de expresarnos e incluso aparecen en publicidad donde se romantiza con la idea del pecado. Como en aquella campaña de Magnum, no sé si te acuerdas. Detrás de cada pecado capital se encierra una necesidad de atención a nuestra salud mental, que en tiempos no tan lejanos se han tratado de ocultar, culpabilizar y castigar. Os comparto algunas de las ideas que me han surgido sobre cada uno de ellos. En la soberbia se manifiestan rasgos narcisistas. La persona siente mucha inseguridad y duda de su excelencia y por ese motivo necesita que su entorno le reafirme constantemente y a toda costa. Con la ira estamos reaccionando emocionalmente de una forma intensa que se despierta ante situaciones en las que sentimos que debemos defender nuestra dignidad o lo que consideramos justo. Si esto ocurre de forma demasiado frecuente y desproporcionada, tal vez es necesario trabajar internamente para buscar otra forma de canalizar las emociones o solucionar ciertos asuntos. ¿Qué es la gula sino hambre emocional? La comida ejerce un poder de anestesia hacia lo que realmente nos preocupa y satisface temporalmente nuestra necesidad emocional no cubierta. ¿Y la avaricia? Ese afán desmedido por poseer, comprar compulsivamente y sin sentido, ¿no puede ser una vía desadaptada para canalizar a través de lo material una insatisfacción personal y falta de autoestima? Cuando le toca el turno a la lujuria, el enfoque cambia, ya que está condicionado por los valores religiosos que consideraban pecado todo aquello que se saliera del orden y de la participación de un hombre y una mujer. ¿Cuántas sexualidades sanas, anuladas y castigadas bajo la losa de la palabra pecado? Por último, la pereza, que se entiende según la Iglesia como la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Culpabilizar a una persona ante su falta de motivación, su apatía y el agotamiento emocional puede resultar increíble hoy en día, aunque si te paras a pensarlo, igual queda ese tufillo aún en el ambiente. Si todo esto es pecado, imagínate cuántas barreras ha habido que romper para recurrir a profesionales de la salud mental, cuando durante toda la historia la única opción era la confesión, reconocer la culpa, la penitencia, el castigo y el perdón de Dios. La verdad es que siento mucha tristeza por todo lo que han pasado tantas personas a lo largo de la historia. Seguro que existieron y existen sacerdotes que hicieron una gran labor de escucha y compasión, pero siempre desde un enfoque externo. La persona debe ser perdonada por un Dios ajeno a ella, en lugar de trabajar en su autoconocimiento e incluso en su propio perdón. El concepto de pecado está presente en todas las religiones, y he revisado qué dice el budismo sobre esto, puesto que es una religión y doctrina filosófica y espiritual sin Dios. Los budistas no tienen concepto alguno sobre el pecado, sino que consideran que la causa del sufrimiento humano es el apego kármico, que puede darse por falta de sabiduría, ignorancia o mala voluntad. Para Buda, la penitencia es la meditación, que permite reconocer dónde está lo ilusorio y después orientar correctamente la voluntad. Buda no pide perdón por los pecados, sino que medita dónde están los falsos apegos y trabaja ascéticamente para desapegarse de ellos. Para él no hay un Dios,
que perdona y salva, sino un nirvana que se logra por el esfuerzo antikármico de la voluntad. ¿No te resuena algo más a un trabajo de compromiso con la propia salud mental, el desarrollo personal y el autoconocimiento? Bueno, pues todo esto ya se respiraba en el siglo VI, pero en esta ocasión antes de Cristo. Llegados a este punto te propongo que hagas examen de consciencia, pero consciencia con S, que es muy distinto. Independientemente de tus creencias religiosas o espirituales, revisar tu estado de presencia, leer tus pensamientos, actos, actitudes, etc., es una fuente de autoconocimiento, una forma de salir de la ignorancia que nos dice Buda. Y una vez descubierto por tus propios medios o con ayuda externa, dar los pasos hacia tu versión con mejor salud mental, porque lo que no se conoce o investiga sigue ahí, actuando de incógnito, culpabilizándote hasta que te ocupes de ello. Espero que de estas reflexiones se abra tu mirada interior a una forma distinta, menos culpable, más compasiva y más consciente.